Agradecemos a Dios por estarmos esta semana aquí. Aquí llegó la gasolina. Ustedes tienen una iglesia muy bonita. Sí, me encanta escuchar los testimonios y mirar cómo Dios está trabajando en la vida de todos nosotros. Amén. Si el Señor tiene un plan en la vida de cada uno y todos nosotros. Quiero decir, hermanos, que estoy siendo muy bien tratado. Voy a regresar más gordo. Sí, entonces quiero agradecer a la familia de mis hermanos que nos hospedan. Apenas llegó aquí, gracias, Evan. Agradecer a cada uno de ustedes y somos hermanos en Cristo. Yo sé, hermanos, que esto es un peso para algunos, lo fue para mí, un peso muy grande. Hoy ya está todo fácil, ligera es mi carga. Dios no nos quiere poner otro peso, hermanos. Dios quiere quitar el peso de nosotros. Esto fue un peso muy grande para mí. Yo era muy carnívoro. Y hoy, hermanos, decir que voy a comer carne hasta asco me da, porque sé que es un animal muerto y ya no tengo ganas de comer eso. Pero fue para mí muy difícil, muy difícil. Por eso entiendo cuando uno me dice que está en una pelea muy grande, una lucha, yo lo entiendo, porque al principio sí es difícil. Pero después es natural. Amén. Entonces, hermanos, sigan orando, sigan animados, porque seguros que Dios está con nosotros en medio de esta batalla. El tema de esta mañana vamos a hablar, hermanos, sobre el juicio. La lectura bíblica que leímos, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, es una cita bíblica muy conocida. Y quiero decir, hermanos, de que Apocalipsis 14 es de la Biblia uno de los capítulos más solemnes. Apocalipsis capítulo 14 habla de la venida de Jesús, habla de los 144,000, habla de la predicación en todo el planeta, habla de la ley de Dios, habla del mensaje de condenación de Babilonia y habla, mis hermanos, de la obra que tenemos a hacer en ese tiempo. Amén. Por eso me menciona, hermanos, es un capítulo de la Biblia, uno de los más solemnes. Apocalipsis 14 habla del juicio de Dios. Así que damos la bienvenida a todos mis hermanos esta mañana. Y vamos a orar a Dios para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, para que podamos hacer los cambios y prepararnos para esta hora solene. Cuando leemos Apocalipsis 14, encontramos los 3 ángeles tocando trompetas. En el Antiguo Testamento, hermanos, la trompeta era hecho de cuerno de carnero, de chivo, ¿no? ¿Así se dice? Sí. Y el shofar era un instrumento usado en el día de expiación, un instrumento usado en día de guerra, era un instrumento solene. Cuando la gente escuchaba el ruido del shofar, era una hora solene, una hora de preparación. No era hora de dormir, no era hora de deportes, no era hora de fiesta, no era hora de diversiones, era una hora de ¿qué? Preparación. Así que Apocalipsis 14, mis hermanos, nos lleva a estudiar otra vez la doctrina del santuario, porque habla de las trompetas. Cuando todavía no había la doctrina del santuario, allá en Éxodo 19, y Dios está preparando a Moisés para subir al monte con los 70, y Dios manda entonces tocar las trompetas. Y la gente debía estar alistada, la gente debía estar preparada. Pero la gente no pudiera subir al monte, ni animal ninguno pudiera acercarse al monte, porque si no debían ser muertos. Nomás Moisés, Aarón
y el grupo seleccionado debía subir al monte. Entonces las trompetas, hermanos, ellas nos hablan de la hora del juicio. Cuando miramos la doctrina del santuario, podemos entender, mis hermanos, por qué hay tanta confusión religiosa. ¿Por qué hay tantas iglesias? Usted agarra su carro aquí y dice, mira que tantas iglesias, ¿no? Presbiteriana, metodista, luterana, calvinista, católica, pentecostal, muchas iglesias. ¿Y por qué hay muchas iglesias? ¿Y por qué hay muchas doctrinas? Hay muchos credos. Porque no se conoce la doctrina del santuario. Cuando abrimos la Biblia, los autores de la Biblia como que entienden que el lector de la Biblia conoce la doctrina del santuario. ¿Ustedes miraron la importancia entonces de entender ese tema? La doctrina del santuario, mis hermanos, me dice dónde estoy yo. Me dice dónde está Jesús. Me dice porque Jesús todavía no ha regresado a este mundo. Todo está en la doctrina del santuario. Aquí afuera está el pecador, están los perdidos. Aquí afuera están los que están apartados de Dios. Pero ahora, hermanos, como leímos esta mañana en Hebreos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10, debemos entrar por fe en una relación con Dios. Los que estamos apartados, ahora somos llamados a acercarnos por un nuevo y vivo camino. Y ahora, hermanos, por la sangre del Cordero, por el sacrificio en la cruz, aquí está el altar de sacrificios. Entonces ahora era hora de entrar en el edificio y acercarse a la presencia de Dios. Pero el pecador no pudiera salir de aquí y decir, oh, yo adulteré, yo robé, yo hablé mentira, voy a la presencia de Dios y entrar aquí. No. Adentrar en una relación con Dios hay condiciones. No podemos venir nomás así, voy a venir a Dios. Adán y Eva sabían que no pudieran regresar a Dios de la manera sucia, pecadora como estaban. Entonces Dios diseñó un plan. Dios diseñó, hermanos, un programa. Organizó una agenda para que el pecador pudiera venir a su presencia de gloria, luz y majestad otra vez. ¿No decimos amén? Pecadores como nosotros somos invitados a venir a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, en la parte del atrio, en la parte de afuera de este edificio, adentro de la cerca, están dos cosas: el altar de sacrificio y el lavacro, la vasija que contiene agua. Entonces aquí sangre y agua, sangre y agua. Essas duas coisas eram usadas como instrumentos por Deus para lavar, purificar tanto a parte espiritual, pecadora, como a parte física. O ser humano tinha agora acesso a entrar neste edifício. Não decimos amém, hermanos? Muy bien, entonces seguimos el pensamiento, hermanos. Acercarse a Dios, hay requisitos, hay condiciones, y tanto la salvación como la salud es una obra divino-humana. Una parte la hace Dios y otra parte la hace el pecador. El pecador tiene que tener fe. Cuando un pecador aquí afuera pecó, quando um pecador hizo algo mal, ele tem que ter fé de que vai venir com um animalito e entrar por esta porta, e este animalito vai ser sacrificado, e depois esta carne tem que ser comida, e esta sangre tem que ser levada dentro deste edifício. Então o pecador, por fé, lo devia crer que al salir de aqui estava como? Perdonado. Quantos hemos sentido o perdão de Deus já? Usted sabe, la palabra técnica y bíblica para perdón es justificación. Usted no merece, pero Dios le perdona. Yo no merezco y Dios me perdona. Quiere decir que Dios me justifica. ¿Decimos amén? ¿No alabamos a Dios por esto? Pero esto, hermanos, es por fe. Y a la vez que la salvación es por fe, también es gratis.
Por eso, hermanos, que se dice, por la gracia somos salvos. No es una manera que yo tenga que pagar, porque es por gracia. Entonces, fe y gracia. Mira que todo el Evangelio, toda la doctrina de la Biblia, está todo en este edificio, hermanos. Toda la doctrina del Evangelio de Romanos, todo está diseñado en esta simbología, en estos símbolos de este edificio. Entonces el pecador venía con el corderito, los que eran muy pobres tenían una paloma, y venían ahí entonces, entraban en este edificio, venían aquí, colocaban la mano ahí, confesaban su pecado, ahora entonces sacrificaban el animal, y esa carne entonces era usada por los sacerdotes para ser comida, era usada la carne como alimento, esta sangre debía ser metida ahí adentro de ese edificio. Esto era la justificación por fe. A la vez, hermanos, esto era por la gracia. Era gratis, el ser humano no tiene que morir, no tiene que pagar nada, nomás ahora el animal que pagó. Pero a la vez que es gratis para nosotros, para Dios, este perdón costó mucho. ¿Me entendieron? A la vez la salvación es gratis para mí, pero no para Dios, porque Él tuvo que dar su vida para poder tornar este proceso posible. Por eso que Satanás no quiere que usted entienda este estudio del santuario, porque aquí es una miniatura, un símbolo, una sombra, una parábola de lo que está pasando allá, ¿dónde? En el cielo. Todo lo que la gente pudiera mirar aquí era apenas un ejemplo, una ilustración pequeña, viva, de lo que está en operación allá en el cielo. Entonces ya miramos dos palabras, fe, el pecador debía creer, y era una vergüenza, ¿no? Porque si el vecino que vivía aquí, que moraba aquí, miraba este otro vecino que aquí salía con un cordero, este aquí decía, aquí ya hizo mal esto, ¿no? ¿Qué pecado ya ha cometido? Entonces uno tenía que tener fe para hacer eso y valor, y tenía que enfrentar a la gente, ¿no? Entonces ahora entraba por fe, y ahora por gracia recibía el perdón de Dios. Y ahora no era solamente por gracia, también la salvación o la justificación es por la sangre. ¿Entendieron? Entonces fe, gracia, sangre. Todo el Evangelio está ilustrado en esto, hermanos. Es, ahí Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito que era muerto simbolizaba para Jesús. Jesús era el Cordero verdadero que debía ser sacrificado aquí. ¿Y qué significa este altar de sacrificio? Este altar de sacrificio, si esto simboliza el cielo, aquí al patio simboliza la tierra. Aquí en la tierra Jesús debía morir, no allá en el cielo. Jesús vino del cielo, pero vino a la tierra para morir. Por eso vino, decía él cuando hablaba de la cruz. Por esto vino. Era indispensable que Jesús fuera a Jerusalén. Indispensable quiere decir que no había otra opción. Él debía morir. ¿Y sabe por qué Jesús debía morir? No porque él pecó, pero para salvar a usted y para salvar a mí. Amén. Entonces, hermanos, entendemos esto. Ahora esto es gratis para mí, la salvación por la gracia, pero a la vez es muy caro porque es la salvación por la sangre de Cristo, para dar ahora el acceso a Dios otra vez. Pero no termina aquí. La salvación es por fe, por gracia, por sangre, mas también la Biblia dice en Santiago que la salvación es por obras. Yo sé, hermanos, que esta palabra incomoda a muchas personas, porque a uno le gusta que cuando escucha que la salvación es por fe, por gracia, por la sangre, porque todo esto no nos cuesta nada. Pero cuando, hermanos, abrimos la Biblia, encontramos que la salvación es por obras, pero no para lograr méritos con Dios, pero sí para demostrar el tamaño de la fe en operación. Amén. Eso es maravilloso. Así que las obras son como un fruto de una operación del Espíritu Santo en la vida de uno. Y eso, hermanos, está bien claro en el libro de Efesios. Si usted abre en Efesios capítulo 2,
el versículo 28. Vamos a leer con calma para que entendamos esto, hermanos. Si entendemos bien esto, vamos a entender este sermón de esta mañana. Esta es la base. Dice así 2:8. Porque por gracia sois salvos. Gracia. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. ¿Entendieron? Entonces, aquí habla de la gracia, habla de la sangre y habla de las obras. Somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, hermanos, ponga atención. Aquí afuera, el pecador está perdido, está robando, está adulterando, está usando drogas, está tomando café, está haciendo todo lo que destruye la salud, se desvela, pasa la noche bailando, uno está aquí perdido. Pero un día este pecador que está afuera aquí, empieza a pensar, ¿dónde voy con mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Entonces uno piensa, pero voy a buscar a Dios, voy a regresar a la casa de mi padre como el hijo pródigo. Y uno ahora agarra su cordero y viene aquí. Ahora empieza el proceso de ¿qué? De justificación, de perdón. Dios va a borrar todas sus iniquidades, todos sus pecados. Dios ahora le va a considerar como limpio por la sangre del cordero y también por el agua, que significa ¿qué? También todo eso por esto, pero algo más. Bautismo. No podemos entrar en el reino de Dios si no somos ¿qué? Bautizados. Y el bautismo bíblico no es aspersión, así una gotita en la frente. El bautismo bíblico es como Jesús fue bautizado. Entonces, hermanos, ahora vamos a entender algo maravilloso esta mañana, de que debemos seguir a Cristo. Ahora usted va a decir, ¿cómo seguimos a Cristo? De la misma manera como Jesús murió, debemos morir también. Amén. ¿Y dónde morimos nosotros? En el bautismo. Romanos 6. Lea Romanos 6, usted va a entender esto. No más que ahora Pablo menciona así, hermanos, que Jesús fue un sacrificio muerto. Y nosotros somos un sacrificio vivo. Esta es la diferencia. Pero de la misma manera como Jesús murió para darme la vida, yo tengo que morir para vivir para Cristo. ¿No es esto maravilloso? Entonces usted va a decir, ¿cómo morimos si estamos todos vivos? Es que morimos para el pecado. Antes yo corría atrás del pecado, mis ganas era pecar, andar con mujeres, tomando y haciendo cosas malas, teniendo odio, vinganza, orgullo, egoísmo. Yo vivía para el pecado, pero ahora a la vez que entro aquí, tengo que morir, como Jesús también murió, pero yo tengo que morir para la vanidad, para el egoísmo, para el orgullo, para la soberbia. Ahora yo tengo que vivir ¿para quién? Para Dios. Tengo que vivir para amar. Tengo que vivir para ayudar a las personas. Ahora yo soy un hijo de Dios. Decimos amén, hermanos. Pero ese, hermanos, es el principio. Porque uno viene y dice, ahora ya estoy bautizado, ya estoy salvo. Bueno, está bien. Pero usted dio el primer paso, pero todavía usted no entró en una relación completa con Dios. Es por decir, el bebé cuando nace, ya es una criatura, ¿sí o no? Claro que sí. Y si usted mira a la criatura ahí, tiene 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas, usted dice, ¡ay, qué perfecto! ¿Y así es, sí o no? Claro que sí. Pero yo le pregunto, ¿sabe hablar? ¿No? ¿Sabe caminar? ¿Sabe manejar un carro? ¿Sabe trabajar? Si usted lo deja ahí, ¿será que sabe sobrevivir? Así somos nosotros, hermanos. Nos bautizamos, pero somos apenas un bebé en las cosas de Dios. Y uno piensa, entonces, ya me bauticé, es todo, ya no tiene que hacer nada. Hermanos, aquí es el proceso de perdón, de justificación, pero ahora tiene que uno entrar en una relación con Dios. Y ahora, hermanos, viene el proceso de ¿qué? Santificación. Y aquí es donde entran las obras.
No para lograr la salvación, pero porque ya estamos en Cristo, ya tenemos la salvación. Pero ahora, hermanos, como un bebé, tenemos que crecer. Porque ¿cómo sería si yo estuviera en la iglesia 30 años, 50 años, todavía soy un bebé tomando leche de la mamá? Y ahora, hermanos, ¿cómo sería si la mamá pasara 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, el bebé de ese tamañito poniendo para la mamá estaría feliz? No, la mamá dice, ay, qué problema, porque ese bebé 10 años y todavía está chiquillo y de pañales, tomando biberón. Dios está mirando a la iglesia hoy, hermanos, de la misma manera, esperando que la iglesia crezca, se desarrolle, para que pueda ser adulto espiritual. Amén. Y una vez, hermanos, que entramos en esta relación con Dios, ahora empezamos a aprender a leer la Biblia, somos ungidos por el Espíritu Santo. Agora começamos a ser obra missioneira, começamos a aprender bastante doutrina, profecia. E um dia, irmãos, você começa a crescer, 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 crescer. Um dia você vai ser quê? Adulto. Adulto. Isso é o que me hace falta a mim e a você. Deus não quer bebês espirituais de por vida. Deus quer que crescamos na fé. Amém? Então, irmãos, aqui está o processo todo do evangelho, da doutrina do santuário. Me diz, irmãos, onde está Jesus, onde estamos nós outros, como devemos avançar, como devemos crescer, como devemos glorificar o nome de Deus. Porque se uno, irmãos, quando venga Jesus apenas se bautizou, não há problema, ele nos leva a si mesmo. Pero se uno está já 30 anos na igreja, não hizo nada, irmãos, então há que poner uma dúvida aí, não? Será que realmente estamos na fé? Será que realmente Deus está com nós outros? Então, irmãos, Deus quer que desarrollemos. E a la vez que vamos entrando, irmãos, crescemos em uma relação com Deus e aumenta agora, irmãos, a responsabilidade. E isso é natural. Porque pudiera um papai e uma mamá dizer ao bebê, mira, agora você vai trabalhar para trazer a comida aqui. ¿Seria correto isso? Não. Pero já a vez que o niño tem 20 anos, todavía o papai está dando comidita na boca e diz, ai, mijito, que bueno que você está dormindo todo o dia. Isso está bem? Já não, vai trabalhar. Deus espera de nós, irmãos, crescimento na fé. Isso está na Bíblia. Por isso, cada dia, irmãos, devemos alimentar-nos, orar, ler a Bíblia, fazer obra missioneira. E aqui entra a reforma para a saúde. Meus irmãos, que aqui está um ponto que não entendemos como adventistas. Todavia decimos que temos a verdade presente, que conhecemos a Bíblia completa, que somos o povo de Deus, pero todavia, hermanos, estamos como qualquer outra igreja, afuera de los planes de Deus. ¿Por quê? Les vou dizer. Se estamos afuera, já estamos perdidos. Aqui, hermanos, é o lugar de juízo. Não olvida a cita que leemos, não? Temed a Deus e dadle glória, porque ha chegado a hora de su juízo. Aqui é o lugar de juízo. Pero na Bíblia, meu irmão, minha irmã, querida visita, na Bíblia, juízo não é o que pensamos nós outros. Porque quando eu era niño e que alguém me falava do juízo de Deus, minhas rodillas já estavam temblando. Quase me desmaiava. Porque em minha cabeça, juízo era o momento quando Deus me estava esperando para agarrar-me assim por meus pecados e meter-me allá em uma olla gigante com aceite queimando. Purgatório. O catolicismo hizo um estrago, hermanos, en la cabeza de muita gente, que incluso enferma, estudando esta doutrina paganizada. E eu era niño e tinha medo do juízo, porque em minha cabeça de católico romano, eu pensava que ia crescer e por meus pecados Deus me ia echar dentro de uma olla gigante e eu me estaria frito para a eternidade. Pero quando venimos na Bíblia, a doutrina de juízo não tem nada a ver com esta doutrina pagana, de destruição, de condenação, de um Deus malo que nos quer destruir. Juízo na Bíblia é quando Deus quer que salvar-nos. Decimos amém? E você vai dizer, por que habla a palavra juízo? Porque Satanás não quer que você vá ao cielo. Satanás não quer que você venga à presença de Deus. Satanás, diz a Bíblia em Apocalipse 12, é o acusador.
Ele então disse, como que eu não posso com mis ángeles malos estar en el cielo, pero este Juárez aí, que andou mal toda su vida, agora quer parecer um santo e entrar na presença de Deus. Então o diabo tem uma lista de seus errores, de tus pecados, de mis pecados, e tem esta lista e diz, como esta pessoa pode entrar na presença de Deus. Então agora vem Jesus e diz, calmado, ele sim vai entrar. Por quê? Porque ele vai entrar comigo. É diferente. Me entenderam? Eu não vou entrar solo aí. Eu vou entrar com Cristo. Que diz Gálatas 2:20? Já não vivo eu. Quem vive em mim? Cristo vive em mim. Esta é a esperança da glória, hermanos. Cristo vive em mim. E agora, hermanos, eu com Cristo, mira que aqui passei eu, por os méritos da cruz entrei eu aqui, e agora entro com Cristo, como leemos esta manhã em Hebreus. Temos um abogado, um sumo sacerdote, nosso irmão maior, que está nos representando. Então, eu me acordo da experiência de Martim Lutero, hermanos. Quando Martim Lutero teve um sonho, ou uma visão, não sei, e disse que ele mirava que Satanás dava gargarradas e dizia, como você crê que pode ir ao cielo? E tinha em sua mão presa uma lista larga de todos os pecados. E Martim Lutero quedou desesperado porque mirou a mão do diabo e a lista que tinha era verdadeira, não era assim uma farsa, uma imitação, uma invenção, eram realmente seus pecados. Pero então, quando Martim Lutero mirou em seu sonho que o diabo tinha uma lista de seus errores, de pecados, de rebeliões, ele mirou que arriba o diabo escondia algo que estava bem na parte de arriba da lista, e ele disse, eu quero mirar o que está arriba, porque nomás mirava seus pecados. E Satanás dizia, não, aí estão tus pecados. E ele disse, em nome de Jesus, quero mirar arriba. E o diabo teve que obedecer. E sabe o que ele dizia arriba? A sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Quer dizer, toda a lista de pecado não tinha nenhum valor, porque a sangre de Jesus nos limpia de todo pecado. Decimos amém, irmãos? Então, agora, nós temos acesso à presença de Deus. Este edifício é um símbolo de lo que está em el cielo. Porque, por exemplo, como eu vou acercar-me à presença de Deus se Deus não está aqui? Deus está em el cielo. Jesus está em el lugar santíssimo del cielo, allá en la gloria. Es que eu não vou ir allá. Eu entro allá por fé. Muito bem. A la vez que venimos à igreja e oramos, cerramos os olhos porque estamos entrando em la presença de Deus por fé. Não estamos mirando as coisas materiais, estamos orando por fé. Eu entro com Cristo em la presença de quem? Del Padre. Del Padre. Eu entro por fé em el lugar santíssimo, onde Jesus está agora, intercedendo por mim, e na presença do Padre. Amém? Por isso Pablo menciona assim em Efésios e Filipenses, diz, em isto pensar, quer dizer, devemos ter nossa mente onde? Com Cristo em el cielo. Agora, pero há algo mais bonito todavía. A la vez que eu entro com Cristo allá em el cielo, a la presença do Padre, agora Jesus viene com o Padre, e agora vai entrar em um lugar especial aqui. Onde é? Já lemos essa semana várias vezes, não? ¿Acaso não sabeis que vuestro cuerpo é o templo del Espírito Santo? ¿Donde Deus quer habitar? Em mim. Agora, hermanos, esto que simboliza o cielo, allá donde está Deus, a la vez esto simboliza também aqui donde Deus quer habitar. ¿Entenderam? Por isso, hermanos, este lugar não pode ser poluído, como allá en la gloria, tampouco não pode ser poluído. E como Cristo está levando a cabo allá en la gloria, uma obra de purificação, de limpieza, a la vez en la tierra, que é aqui, não é o edifício, claro que o edifício aqui também tem que estar limpio, não? Imagina se estivesse puro mugreiro, como estamos adorando a Deus aqui. Pero o edifício que habla a Bíblia é o edifício de quê? Nuestro cuerpo. E Jesus, hermanos, quando estuvo aqui como nós outros estamos agora, Jesus entendia muito bem isto, porque chegaram os judíos e ele falou muito claro para eles: ustedes podem destruir este edifício, pero em 3 dias eu levanto outra vez.
Eles não entenderam isso aqui. Tomaram 46 anos para construir este edifício. ¿Cómo lo vai reconstruir em 3 dias? Pero ele estava falando de quê? De seu corpo. ¿Me entenderam? Tu cuerpo é um edifício de Deus, um templo de Deus, um santuário de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando São Paulo menciona assim, se alguno destruir seu corpo, Deus lo destruirá a uno. Porque se eu não sei cuidar desse corpo aqui, 50 anos, 70 anos, 100 anos, como quero agora ir à glória e viver por toda a eternidade destruindo meu corpo? Então, é uma responsabilidade, hermanos, de que nós devemos que purificar o santuário. ¿Me estão entendendo que é a reforma para a saúde? É algo sério, porque alguns dizem, não, nomás vim aqui a falar da carne, do queso. Não, não, hermano, esse é um mínimo. A obra da Bíblia que Deus quer fazer em nós é que Ele quer habitar em um lugar como? Limpio, claro. Imagina se eu aqui estou em minha casa e echo as cáscaras de plátano por aqui, de laranja por aí, já 2, 3 dias que vai estar aqui. Um puro mugreiro, não? Luego vêm as moscas, luego vêm as hormigas, os insetos. Agora imagina tu corpo, hermano. Ponga atenção nisso. Se você está comendo puro mugreiro, como está tu corpo? Puro inseto. Aí estão os vírus, bactérias, a gente está com medo da vaca louca, da gripe e de não sei que tanta coisa. Por quê? Porque há um ambiente propício, está sucio, está contaminado, o edifício está profanado, o santuário, hermanos, não é a habitação de Deus. Porque Deus não vai habitar no mugreiro. Deus quer habitar em um lugar limpio. Agora você me entende por que devemos comer manzana, zanahoria, repolho, todo isto? Porque é o que Ele criou para que este santuário esteja como? Limpio. Tomar água, não tomar mugreiro, nada colorido, nada com químico, nada com toxinas. Deus criou a água para limpar, águas para lavar. Ou você vai tomar banhar-se na tina e põe coca, soda e Pepsi ou algo assim. Não, você põe água, porque o que quer limpar o corpo. Adentro, hermanos, é o mesmo. E eu puder aqui estar falando horas de como Deus quer limpar este lugar para que Ele pueda ter comunhão com nós outros. Este é algo maravilhoso, hermanos. Então, entenderam que é juízo? Não é que o cielo quer destruir-nos. Eu pensava assim quando era niño. É que o cielo quer que? Salvar-nos. Entenderam? Todo o cielo está trabalhando duro para nossa salvação. Todos os ángeles estão em movimento. Todas as forças do poder, do bem, do cielo estão em operação para salvar-me a mim de mis pecados e levar-me à glória eterna. Decimos amém, irmãos. Que bonito não saber disso, que Deus não está trabalhando para destruir-nos, para aplastar-nos, para condenar-nos. Deus quer salvar-nos. Esta é a obra de juízo da Bíblia. A Bíblia habla do dia de expiação como o dia de Yom Kippur. Este era um dia, irmãos, vá à casa e leia este livro, o livro de Levíticos. Eu não vou ler agora porque tomaria muito tempo e me gastaria muito tempo, mas leia o livro de Levíticos. Eu estou desde que comecei o miércoles falando, leiam Levíticos e leiam Hebreus. Aí você vai poder entender Apocalipse. Agora você entende porque há tantas igrejas, tantas religiões, porque a gente não entende a base. E depois então empieza a inventar doutrinas, inventar seitas, e cada qual predica como quer. Mas Deus já tem um programa, hermanos. O método de Deus é salvar-nos por intermédio da doutrina do santuário. E isto involucra a reforma para a saúde. E por isso há tantos predicadores, há tantos pastores que estão por aí gritando, hermanos, a pulmões llenos, podem comer de todo, a oração santifica, pero essa é a voz do diabo, hermanos, porque o dia da expiação não se pudiera comer de todo, ao revés, era um dia de quê? De ayuno, de aflicção, de santa convocação. Leia Levíticos capítulo 16, capítulo 23, esses livros nos dizem, esses capítulos nos falam desta obra, deste dia. Então, hermanos, este dia de expiação era um dia de quê? Vida ou morte. Você lê este em el capítulo 23, apunte e leia a casa, porque eu não vou ler agora, porque tomaria muito tempo, mas apunte este livro, Levíticos 23, del 26
al 31, ahí está el día de expiación, día de Yom Kippur, hermanos. Era cuando debía haber santa convocación, todos debían participar, los niños debían venir, los jóvenes debían venir, los ancianos, los recién casados, toda la familia debía estar congregada este día, porque era un día de repaso de su vida. Yo busqué en internet, hermanos, ahí la Wikipedia, ¿no? Es una enciclopedia grátis que tiene internet. Ahí mira que está, cómo está la descripción de lo que es el día de expiación o Yom Kippur. Yom Kippur, ahí está en inglés, ¿no? O conocido como el día de juicio. Es el más sagrado día del año para el pueblo judío. Y su tema central era el juicio y ¿qué más? Arrepentimiento. Mira, el tema de este día, hermanos, el día más sagrado del año del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, era un día de ¿qué? De juicio y de arrepentimiento. El pueblo judío tradicionalmente observa este día santo con aproximadamente 25 horas, un período de 25 horas, quiere decir, media hora antes del día y media hora después todavía estaban ellos, ¿cómo? Meditando, ¿no? Un día de ayuno y oración, oraciones intensivas, constantemente gastando a mayor parte del tiempo, ¿dónde? En el servicio del templo. Hermanos, si buscamos, la gente del mundo está escribiendo sobre el pueblo judío, ¿será que eso no se aplica a nosotros hoy? Claro que sí. Porque, hermanos, hoy el pueblo de Dios tiene que entrar en esta relación con Dios, porque estamos desde 1844, el 22 de octubre de 1844 para acá, en tiempo ¿qué? De juicio. En tiempo de juicio. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. En ese tiempo de 1844 para acá, nuestro sumo sacerdote entró a interceder por nosotros en la presencia del Padre. Y a la vez que Él entra allá, debemos entrar con Él, nos invita a la Biblia. Y a la vez que entramos con Cristo allá por fe, Él entra aquí también por el ministerio del Espíritu Santo. ¿Dónde? En nosotros. Él quiere habitar. Y cuando Jesús viene a habitar en nosotros, el Padre viene también. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren habitar en nosotros. Hermanos, ese es el más alto privilegio que se puede tener un ser criado. Que el Criador le va a guiar su vida. ¿No decimos amén? Ahora piensa usted, allá cuando tenemos el santuario, afuera, hermanos, nacemos nosotros, afuera. Nacemos afuera de los planes de Dios, porque venimos a este mundo como egoístas, como pecadores, venimos como perdidos. Usted vino a este mundo perdido, usted no tenía esperanza del cielo, usted no tenía el carácter de Cristo, pero ahora, hermanos, por fe, abrazamos el Señor y tenemos la promesa de vida eterna. ¿Quién es nuestra promesa? Es Cristo. Él, hermanos, es nuestra garantía de salvación. Y a la vez que Cristo entre en nosotros, Él va a reparar lo que está dañado, hermanos. El pecado es como un virus. Yo no estoy hablando aquí que el pecado es un virus, que en otra iglesia un pastor me interpretó mal y dice que estoy predicando que el pecado es como un virus que entró. Yo no estoy predicando eso. Estoy predicando que el pecado es como un virus, porque si entra un virus en esta computadora, ¿cómo va a trabajar esta computadora? Toda chueca, ¿no? Ya no trabaja, no corre, no. Entonces estoy hablando que es como un virus que entró en nosotros y que dañó la imagen de Dios en nosotros. Ahora nosotros, al revés de manifestar el carácter de amor de Dios, manifestamos un carácter de odio, de orgullo, de egoísmo, cosas que están en contra de la voluntad de Dios. En cada célula, el pecado dañó al ser humano. En cada célula. Hermanos, Dios quiere reparar nuestras neuronas. Cuando yo iba a la escuela ya en 84, 85, en la universidad, los maestros decían que estas células, las neuronas, no se regeneran. Pero ahora, hermanos, ya la ciencia confirma que las neuronas sí se regeneran. Y nosotros los creyentes creemos que Dios tiene poder para reparar cualquier célula del cuerpo. Así como cortamos la piel y 3 días después ya empieza un proceso así de cicatrización, también las neuronas es lo mismo. Dios puede reparar adentro o fuera de cualquier manera. ¿Decimos amén? Entonces, hermanos, la Biblia menciona
La palabra de Dios menciona allá en Ezequiel, allá en Jeremías, allá en Hebreos, de que el Señor quiere poner su ley en nosotros. Ese es el pacto de Dios. Dios quiere quitar ahí toda esa basura que es nuestro carácter y colocar su carácter en nosotros. ¿Y cuál, hermanos, es el cumplimiento de la ley? Romanos 13:10. El amor. El amor, sí, Señor. De suerte que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios quiere impregnar esas células con su amor, con su presencia. Por eso el Señor quiere habitar en nosotros. Estudiamos anteayer que el cáncer que es una célula que está desordenada. Ella ahora no se preocupa con el bienestar de las otras. Ella es egoísta. El cáncer es una célula egoísta, pero Dios quiere transformar esta célula egoísta en ¿qué? Altruista. Dios quiere poner su carácter en nosotros. Ya uno olvidarse de uno mismo y atender las necesidades de otro. Es lo que Dios quiere colocar en nosotros. Y ahora, hermanos, estamos estudiando que nuestras células están viviendo, por causa del peso del pecado, el yugo del pecado, en mentira, en mentiras. Por decir, mi cuerpo fue diseñado por Dios para tomar agua, no agua de plástico, agua verdadera. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Esta es la verdad, ¿me entiende? Esta es la verdad. Mi cuerpo, mi riñón, mi estómago, mi sangre, todo requiere ¿qué? Agua. Pero estamos viviendo bajo ¿qué? Mentira. Yo agarro un agua colorida, pura azúcar, pura toxina, puro colorante y glu glu. ¡Ay, qué delicia! ¿Esto es verdad o mentira? Es mentira. Porque mi riñón va a decir así, ¿qué es esto? Esto no es propio para lavar, para limpiar. Yo no quiero esto. Y el riñón sufre. Porque el cerebro está viviendo bajo ¿qué? Mentiras. Y dice, ay, esta carne, yo no puedo vivir sin carne. Yo tengo que comer carne. ¿Esto es qué? Mentira. Porque la verdad es que el ser humano fue creado para comer ¿qué? Frutas y nueces. Como entró el pecado, Dios agregó los vegetales, pero la alimentación básica, original, es frutas y semillas. Cuando usted tiene un carro, mi hermano, usted va corriendo con tu carro y la llanta se daña, ¿qué pone usted? Para seguir corriendo hasta llegar allá al borrachero. El repuesto, ¿no? El repuesto. La carne fue un repuesto, hermanos, ¿dónde? En el tiempo del atrio. Pero regresando ahora al lugar santísimo, no más carne. Ahí, hermano, otra cosa que vamos ya a ver qué es. Por eso, hermanos, ahora la ciencia está encantada al mirar la relación de la mente con el cuerpo. Tenemos, hermanos, aquí una fábrica de químicos, mencioné ayer a la noche, endorfinas, serotonina, dopamina, todas esas químicas que nos dan ¿qué? Alegría. Dice, ay, yo estoy tan feliz hoy, tengo ganas de cantar, ¿no? De brincar, de abrir las cortinas, de poner un himno. Uno está feliz, ¿por qué? Tiene los químicos. Pero ya la vez que no dormimos bien, que desvelamos o que estamos comiendo hasta la medianoche, comiendo una montaña de comida, el día siguiente uno está así, ay, qué dolor de cabeza, ay, me siento enojado hoy. ¿Qué le pasó? ¿Su fábrica de químicos qué? ¿Se dañó? Entonces uno piensa, hermanos, que las químicas del cuerpo nomás son las glándulas del cerebro, pero ahora la ciencia está descubriendo, hermanos, que nuestros intestinos son un segundo cerebro. Ahora usted entiende por qué el diablo quiere que usted coma un mugrero. Porque usted va a destruir tu segundo cerebro. Aquí está también una fábrica de serotonina, la alegría de la felicidad. Ahora cuando uno está constipado, cuando está estreñido, cuando uno está con gases, cuando uno está con millones de problemas por comer mal, entonces uno está como amargado. Y nunca podemos tener un pensamiento dulce con el estómago amargo.
Si usted quiere vivir una vida feliz, hay que cuidar de tus intestinos, porque por los intestinos va a entrar la comida, que va a producir la sangre, que va a llevar el oxígeno al cerebro, y la máquina va a funcionar bien. ¿No decimos amén? ¿Quién inventó el cuerpo? ¿Quién quiere habitar en su cuerpo? Dios. Ahora usted entiende por qué Satanás quiere profanar tu cuerpo. Hoy a la tarde, no pierda el tema. Este es el tema de hoy a la tarde para el cierre. Satanás quiere que profanemos nuestro cuerpo. No pierda el tema hoy a la tarde. ¿Qué hora, hermano? A las 5, ¿no? A las 5. Ese va a ser el tema del cierre, si Dios nos permite hoy a la tarde. Hermanos, si nosotros entendemos que Jesús quiere crear un pacto con nosotros, quiere habitar en nosotros, quiere usarnos para ayudar a otros, para que vivamos la verdad, esta, hermanos, es el mensaje de la Biblia. Y eso es sério, hermanos, isso é muito sério, porque mira aqui que disse São Paulo aí no livro de Romanos 14 dias, pero tú porque juzgas a tu hermano, também tú, porque menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante ¿dónde? El tribunal de Cristo, el tribunal de Dios. ¿Cuántos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios? ¿No más el pastor? No, todos. El borracho allá, el bandido, el secuestrador, el pastor, la dueña de la casa, los niños, todos, dice la Biblia, compareceremos ante el tribunal de Dios. Claro, a uno le fue confiada la vida, ahora Dios nos va a pedir ¿qué? Cuentas. Vamos a hacer un repaso aquí, ¿qué hizo de tu vida? Oh Señor, yo, bueno, allá andaba mirando los partidos, mirando la novela, las películas de terror, y para no estar aburrido mirando la tele, tomaba mi soda y comía mis palomitas con sal ahí. ¿Qué hicimos de nuestra vida, hermanos? La vida está pasando, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Hermanos, yo me gustó mucho esta fotografía aquí, porque siempre que buscaba yo, así como algo del juicio, ahí estaba el pecador, ahí estaba la ley, aquí está la gloria, el Shake Now, hoy a la tarde voy a hablar sobre esto, y ahí estaba el pecador condenado, porque ¿cómo vamos nosotros, un pecador, llegar a la presencia de Dios? No podemos, pero esta me gustó, mira, aquí no estamos solos, ¿quién está con nosotros? Jesús, esta sí me gustó, esta es la verdadera representación de lo que debe pasar. Usted no puede venir solo a la presencia de Dios, usted necesita ¿quién? De Jesús. Ahora Jesús me va a llevar a la presencia del Padre y Él va a decir, Padre, yo morí por Juárez. Él pecó, se rebeló, hizo todo mal, pero yo pagué su pena. Decimos amén, hermanos. Estamos libres. El juicio de Dios es para decirme, Juárez, usted está perdonado, usted está libre para ahora vivir por siempre en mi reino. Dios nos quiere perdonar, pero hay un precio, hermanos. Dios quiere limpiarnos. Y ese es el proceso de santificación. ¿Entendieron? Santificación. Y sin la santificación, dice el libro de Hebreos, nadie verá el Señor. Hebreos 12, 14. Cuando abrimos la palabra de Dios, hermanos, allá en los mandamientos dice así el 6º mandamiento. No matarás. ¿Cómo podemos matarnos? Comiendo mal, desvelándonos, no obedeciendo las leyes de Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántos hacemos? No hay que levantar la mano, pero ¿cuántos estamos obedeciendo? Mira que los niños cuando nacen, hermanos, están todo tiempo, no, el niño como que tiene un motorcito, hay una pila, no puede sentarse, porque el niño tiene ¿qué? Energía, pero ya a la vez después uno está ahí acostado, ya como desmayado, no se mueve. Ese no es plan de Dios, hermanos. Dios nos crió para movernos. Moisés tenía 120 años. Aarón ya de viejito subía en los montes. Allá, hermanos, en aquel tiempo una montaña. Y hoy imagínense, vamos a subir un cerro, ¿no? Porque ya no nos movemos. Y estamos muriendo. Entonces, hermanos, tenemos que dar atención al mandamiento. Tomar agua pura, comer comidas propias, hacer el ejercicio, dormir bien temprano. Y Dios nos va a bendecir ¿con qué? Con salud, hermanos. Ese es algo maravilloso. A mí me encanta este cuadro aquí, hermano. Esto me encanta. Ahí estoy yo, ahí está usted, mira. ¿De dónde venimos nosotros? De la tierra.
Ahora usted entiende por qué tiene que comer repollo, porque el repollo viene de la tierra. ¿O usted piensa que tiene que comer una pizza? No, hermanos, nosotros venimos de la tierra, Dios hizo un muñeco de la tierra. Los mismos ingredientes y nutrientes que están en la tierra son los que el cuerpo requiere, ¿me entendieron? Cuando usted come una manzana, eso es para comer, eso fue criado para comer. A la vez que comemos un pollo, eso es un animal, hermanos. Entonces Dios nos crió, pero no fue así un azar, dice, voy a hacer algo. No, Él nos crió con un plan. Dios tenía un libro. Él tenía ya el diseño original. Allá en el Salmo 139 dice que en tu libro estaba escrito todo mi ser, mi cuerpo. Dios ya tenía un bosquejo, Él tenía un plan, Él ya tenía todo diseñado, hermanos. Lo que serían los ojos, lo que sería el cerebro, lo que sería el riñón, lo que sería el pie. Todo el cuerpo Dios tenía diseñado. Dios no hizo así como un azar, así echó a tierra para arriba y cayó un muñeco. No, Él tenía un programa, sus manos fueron modelando, dando forma a la oreja, el cuello, los brazos, los músculos. Nosotros no somos apenas 206 huesos. Nosotros somos una maquinaria perfecta, hermanos. Porque la Biblia dice que fomos aquí criados como a la imagen y semejanza del propio Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso! Y ahora que Adán despierta y que ahora mira al derredor, adora a Dios y mira a los animales de dos en dos, algo faltaba. ¿Qué era? Los hombres no pueden vivir sin las mujeres, ¿no, hermano? Y ahora Dios le da una anestesia, le hace dormir, le quita la costilla y ahora está Eva y la creación estaba como completa, completa. Entonces ahora al mínimo que Dios espera que le obedezcamos sobre lo que debemos comer y lo que debemos tomar. Ahora ustedes empiezan a entender un poquito de lo que es la reforma para la salud. Imagina, hermanos, si el carro fue diseñado para poner gasolina. Ahora uno dice, no, el propietario no sabe nada, voy a poner aquí agua en este tanque de gas. ¿Y el carro va a correr? No, usted va a dañar el motor, porque el agua va a destruir todo. ¿Usted cree que podemos vivir con lo que vamos a comprar hoy en la tienda? Ya casi no podemos comprar nada en las tiendas, porque todo es puro basura, hermano. Las comidas en latas, nunca fue plan de Dios que comiéramos una comida dentro de lata, porque lata es aluminio, y aluminio es un metal pesado, y ese metal pesado va a acarrear consecuencias en tu hígado, porque el hígado ya no puede más eliminar este aluminio. Pero cuando cierra la lata, sea de soda o de maíz, de lotes o de lo que sea, garbanzo, esa lata fue cerrada con plomo. ¿Sabe qué es plomo? Plomo, hermanos, es un metal que el cuerpo no puede, no sabe cómo eliminar. Ahí está. Ahora viene el cáncer. Y uno dice, ay, ¿por qué Dios me envió esta enfermedad? Uno pone la culpa en Dios. Uno se destruye, hace todo al revés, y al final el diablo dice, fue Dios que le hizo esto con usted. Y dice, mira, ¿cuántos por ahí están sanos y yo estoy enfermo? Dios me hizo esto. Hermanos, es tiempo hoy de regresar a los pies de la cruz, pedir perdón y pedir, Señor, ayúdame, dame sabiduría para glorificar tu nombre. Cada célula es un plan de Dios, hermanos. Cada órgano es un plan de Dios, cada sistema es un plan de Dios, hermanos. Y ahora pongo atención aquí, principalmente los adventistas, ¿no? La transgresión, ese está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Lean esto a la casa, hermanos, página 49. La transgresión de la ley física. ¿Qué es ley física? Las leyes del ser. Es la transgresión de la ley de Dios. Claro, porque estamos matando y destruyendo el cuerpo, ¿no? Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, ¿qué hace? Peca contra Dios. Entonces, si yo voy a comer una comida caliente y voy a tomar un líquido frío o cualquier líquido, ¿estoy qué? Pecando contra Dios.
Algo sencillo. Pero a la vez que estoy comiendo un sólido, sea arroz, sea pan, lo que sea, los jugos gástricos empiezan a trabajar y mezclarse con esta comida que estoy masticando. Y entonces ahora se está formando el bolo alimentar para que pueda bajar con este líquido y mezclarse con enzimas y el ácido clorhídrico en el estómago. Y ahora puede entonces estar esta comida sólida de manera ahora ya húmeda, humedecida, en condiciones de ¿qué? Digerirse. Entonces uno está comiendo, masticando, y está todo bien, los jugos gástricos, todo está en orden, pero ahora yo agarro cualquier líquido, cualquier, agua, soda, leche, no importa, y tomo este líquido, estoy estropeando esta digestión, lavando esta comida, y ahora cae esta comida aquí como una piedra, porque ahí está, pero no puede bajar, porque no puede ser digerida. ¿Me entendieron? Estoy destruyendo el cuerpo, estoy imposibilitando la digestión, y con eso estoy pecando contra Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que leer, estudiar para aprender cómo agradar a Dios, cómo tener buena salud. No es un azar, hermanos, no es un acaso, es obedecer las leyes de Dios. Yo leí esta mañana, pero algunos no estaban, ahí coloqué otra vez, porque eso es importante para el tema. En el día de juicio, debía haber un ayuno. La gente este día debía estar volteada para las cosas espirituales. Y mira aquí dice la sierva de Dios, el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos, no es quedar sin comer, es la abstinencia de todo alimento estimulante. Y la carne entra ahí como alimento estimulante. Y el uso adecuado de los alimentos, ¿cuáles? Sanos y sencillos. Nunca usted va a estar enfermo obedeciendo a Dios, que Dios ha provisto en gran abundancia. Entonces, hermano, este es el verdadero ayuno que debemos recomendar a todos. Obedecer a Dios. Hermanos, ahora les voy a hablar algo bien duro, bien difícil. ¿Quieren escuchar, sí o no? Pero es para nuestro bien. Nosotros en ese tiempo perdemos el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de decir no. Si uno le da una droga, ok. Si uno le da un video de pornografía, una revista, ok. Todos estamos tragando. Ya no tenemos como José allá en Egipto, o Daniel allá en Babilonia, la capacidad de decir, eso no, esa es basura, aquí no entra. Hermanos, perdemos esta capacidad de dominio propio, hermanos. Y Dios espera, hermanos, que nosotros podamos recuperar esto por la gracia de Jesús. Amén. Con intrépida valentía se había presentado ante reyes y gobernadores. ¿De quién está hablando? De San Pablo. Porque San Pablo, mis hermanos, en Hechos, capítulo 24, versículo 25, él tenía, mira, ponga atención, estoy hablando del dominio propio. Pablo tenía poquitos minutos para presentarse ante Félix, que era el rey que venía por ahí esos días para la fiesta. Y ahora Pablo iba a hablarle poquito, pero Pablo menciona algo, hermanos. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿y qué más que habló Pablo? Del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y nunca más lo llamó. Porque Pablo le habló de qué? Del dominio propio. Pablo tenía pocos minutos a estar delante de ese hombre, porque Pablo estaba en cadenas, guardado ahí en la cárcel. Y Pablo, al revés de estarse justificando y todo, le habló de qué? Ahí está, hermanos, del juicio venidero, de la justicia, pero también del dominio propio. El dominio propio es importante, hermanos. Y dice así, con intrépida valentía se había presentado ante reyes y gobernadores para disertar sobre la justicia, la temperancia y el juicio venidero, hasta hacer temblar a los soberbios gobernantes como si contemplaran los terrores del día de Dios. Hermanos, hoy yo estoy en ese problema y usted también. Uno dice nomás así, ay, tome ese gelado, ok, no es bueno, pero voy a tomar. Porque uno no tiene la capacidad de decir que no.
Uma vez eu estava predicando em uma igreja muito grande e saía a gente, toda a gente feliz, e era o término do culto, e uma irmã se parou aí e começou a falar comigo, a gente queria sair, e ela falando comigo, e disse, sabe, me gostou muito esse tema, mas eu fui vegetariana muitos anos atrás. E eu lhe perguntei, foi vegetariana? Já não és? Não, porque aqui vino um pastor depois, e disse assim, não, esse de Ellen White é para Estados Unidos, porque estava em Brasília nesse tempo. E ela dizia, não, isso de Ellen White, de vegetarianismo, isso foi allá para em seu tempo, em Estados Unidos, aqui uno pode comer carne. Então, nomás qualquer que lhe diga que pode comer de todo, qualquer basura, qualquer predicador, e uno já não tem domínio próprio, já sai comendo de todo. Hermanos, Deus espera que eu, como Daniel, como José, entre por fé em este local e tenha comunhão com Ele. A quem deve seguir a oveja? Al pastor. Em que lugar está o pastor? Em el lugar santíssimo. E se entramos em el edifício, em el santuário, ao lugar santíssimo, que está em el lugar santíssimo, hermanos? El arca de la ley, el arca de los 10 mandamentos, los 10 preceptos eternos, e também la vara de Aarón e uma vasija com maná. Creio que hoje à tarde vou falar bastante sobre esto, hermanos. Aqui representa que o povo de Deus tem algo para aprender. Déjeme mirar aqui, tenho uma cita que diz assim, ó. Este livro aqui é o conflito de los siglos, ok? Essa cita aqui é do conflito de los siglos. A serva de Deus está falando de 1844. E ela habla assim, pero el pueblo, aqui coloquei entre comillas porque é o pueblo milerita, o pueblo que estava conhecendo o que conhecemos nós outros hoje. Pero el pueblo não estava aún preparado para ir a donde? Al encuentro de su Senhor. Todavía le quedava uma obra de preparação que cumprir. Devia ser-lhe comunicado uma luz que dirigiria su espírito hacia el templo de Deus. ¿Dónde? En el cielo. E mientras siguiera allí por fé a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. ¿Qué debía aprender el pueblo milerita? Nuevos deberes. ¿Qué debemos aprender hoy nosotros? Nuevos deberes. Usted tiene que aprender cosas nuevas y yo también. E se você me pergunta aí em privado, qual é minha cita favorita da Bíblia? Jeremias 33:3. Invoca-me e anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu, Juárez, não sabe. Esta é minha cita favorita da Bíblia. Invoca-me, disse Deus, e eu te direi coisas grandes e ocultas que tu nem imaginas. Quantos querem aprender coisas novas com Deus? Então, para entrar em lugar santíssimo, hermanos, temos que deixar algumas coisas e aprender outras que são novas. Amém? É fácil? Não. Que é que o povo milerita tinha que aprender? Eles creiam que os mortos iam ao cielo. E que deviam aprender em lugar santíssimo? Com a vara de Aarón, que solo Deus é imortal. E que os mortos, quando morrem, vão a donde? A la tierra. Os mileritas tinham que aprender isso ao entrar no lugar santíssimo. Os mileritas guardavam qual dia? O domingo, ao entrar no lugar santíssimo, qual dia deviam aprender a guardar? O dia sábado, o 7º dia da semana. Você entende agora que coisa maravilhosa? Entrar em lugar santíssimo é entrar em uma experiência com Deus, onde Ele nos vai iluminar, hermanos. Como disse Provérbios 4:18, que a vereda de los justos é como a luz da aurora, va de aumento em aumento. Deus é nosso maestro. Deus é nosso professor e Ele nos vai ensinar coisas novas, como ensinou aos mileritas. Pero já estava a vasija com el maná. E que lição quisiera o Senhor ensinar com a vasija del maná? A reforma pro salud. Não somente crer onde estão os mortos de maneira correta, não somente guardar o sábado. O povo milerita, se quisiera entrar em lugar santíssimo, devia aprender, hermanos, que o maná de Deus é o alimento de Deus para seu povo em esse tempo. Decimos amém? O maná, hermanos, é a comida del cielo. E o povo de Deus em el desierto fracassou
porque ellos rechazaram el maná. E mira lo que dice la sierva de Dios ahora, hermano. Satanás está trabajando para quê? Se repita a história da nação judía e na experiência de quienes pretendem creer na verdade presente. Este mesmo Satanás trabalha, quando? Actualmente, para debilitar a fé do povo de Deus. E então, hermanos, eu não vou ler porque creio que nomás tenho 10 minutos, não? Termino 12:30. Está bem? 10 minutos mais. Então, não vou ler as citas, mas você pode ler essas citas na casa, hermanos. Aqui, por exemplo, diz assim: se colocares atentamente tu atenção a mis mandamentos, mis reglas, estatutos, nenhuma enfermidade de las que enviei a los egípcios te enviaré a ti. E agora, em el capítulo 16, Deus vai cumprir com esta promessa de quitar todas as enfermidades do povo que estava enfermo: artrites, diabetes, hipertensão, câncer, enfermidades venéreas ou sexualmente transmissíveis. Deus iba a quitar isto. E como Deus iba a quitar isto? Deus quitou, sabe o quê? A carne. Deus quitou o mugreiro de Egipto. Deus deu para o povo de Israel que? El maná. E esse está em este texto aqui, ó, todo o capítulo 16. Pero, mi hermano, se leemos Éxodo 16:4 e se leemos Éxodo 16:28, os que estão apontando, vejo que alguns estão escrevendo, 16:4 e 16:28, Deus colocou o maná para Israel, su pueblo, como uma que gran prueba. Lê esses versículos, o versículo 4 e o versículo 28. Deus colocou a alimentação para su pueblo, para mirar se eles estavam sendo leales para entrar na terra da promessa, como uma gran prueba. E aunque não vou ler Éxodo, pero vou ler Deuteronômio. O capítulo, aí está na pantalla, capítulo 8. Diz assim, Deuteronômio, não se assustem los niños, já vamos terminar o tema. Versículo 1: Cuidareis de poner por obra todo o mandamento que eu os ordeno hoje, para que vivais e seais multiplicados, e entreis e posseais a terra que Jeová prometeu com juramento a vuestros padres. Versículo 2: E te acordarás de todo o caminho por donde ha traído Jeová tu Deus estes 40 anos em el desierto para afligir-te, para provar-te, para saber lo que havia em tu coração, se havias de guardar os nossos mandamentos. Versículo 3: E te afligiu e te hizo tener que hambre e te sustentou com maná, comida que não conhecias tu nem tus padres la haviam conocido, para hacerte saber lo que no solo de pan viverá el hombre, pero de toda palavra que sale de la boca de Jehová viverá el hombre. Hermanos, na Bíblia diz bem claro que el maná foi que? Uma prueba, uma grande prueba. E então, hermanos, agora vamos mirar aqui, mirem aqui na pantalla. Aqui abaixo, eu coloquei que para eles foi uma grande prueba. Pero qual versículo leemos al princípio aqui, quando começamos o culto? Apocalipse 14. E agora Apocalipse 14 é para os judíos ou para nós outros deste tempo? É para nós outros. E aí está uma grande prueba. De la mesma maneira que o maná para aquele tempo, agora Apocalipse menciona que haverá uma grande prueba em esse tempo. E como la leemos? Mira, dice allá: E outro ángel, não tendo o evangelho eterno para proclamarlo a quantas pessoas? A todos os habitantes da terra. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Deus e dad glória. Temed a Deus. Qual é a prova de temer a Deus? E aí disse bem claro, hermanos: dadle glória. Como damos glória a Deus? 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Miraram? Assim como o maná para eles,
hoy también nosotros la Reforma Pro Salud, quer comáis, bebáis o cualquier otra cosa, diversiones, pasatiempos, sexo, trabajo, todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser ¿para qué? Para a honra y gloria de Dios. Lo que hacemos para nuestros antojos no es para la gloria de Dios. En el mundo yo vivía para antojarme, para hacer mi voluntad, para regalarme, pero ahora vengo a Cristo para glorificar el nombre de Dios. ¿Me entendieron, hermanos? Entonces hoy la iglesia tiene esta prueba muy dura y, hermanos, nos toca difícil de pasar esta prueba. No es fácil. Yo tuve que pasar por eso. Hoy ya no tengo esos antojos de cosas malas, pero yo tuve. Y sé que muchos hoy están agarrados en estos pecados, pero Dios quiere ¿cómo? Liberarnos. Decimos amén. Voy a brincar esta parte aquí. Voy a terminar ya con estas citas. Hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y dice así, hermanos: predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. La iglesia cristiana milerita predicó esto, ¿de qué manera, hermanos? A gran voz. Este mensaje fue tan grande, hermanos, que este evangelio llegó allá en mi país, llegó en Argentina, llegó en Japón, porque este evangelio fue predicado aquí a gran voz. Ahora, hermanos, miren, pongan atención a esto para el cierre, es muy bonito. Otro ángel, que sería ¿cuál? Otro ángel le siguió diciendo, pero no habla ¿qué? No habla a gran voz, nomás dijo, ha caído Babilonia. Entonces ese segundo ángel falló. Porque este mensaje debía ser dado, hermanos, también a gran voz, y falló. Nomás dijo de manera sencilla o calmada, ¿no? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Ahora miren que el tercer ángel lo siguió diciendo, ¿de qué manera? Ahora sí, hermanos, el tercer ángel es dado a gran voz. Si alguno adora a la bestia, su imagen, entonces va a recibir las consecuencias. Pero como este segundo ángel falló, allá en Apocalipsis 14, Dios va a reparar la cosa. Apocalipsis 18. ¿Cuál era el mensaje del ángel que falló? Fue dado calmadito. Ha caído Babilonia. Y ahora Apocalipsis 18. Y clamó con voz ¿cómo? Hermanos, no suave, no a gran voz, pero ahora con voz potente, dice la Biblia. ¿Y cuál mensaje que fue dado con voz potente? Ha caído la gran Babilonia, el mismo mensaje del segundo ángel. La iglesia remanente falló, hermanos, no dio el mensaje, no vivió el mensaje, no entró en el lugar santísimo, por eso no tuvo poder para hacer eso. Más de 150 años estamos andando en vueltas como Israel en Egipto y no salimos de ahí, no entramos en la tierra de la promesa. Pero Dios ahora se levanta, hermanos, en ese tiempo del fin, para levantar un pueblo que predique de qué manera? Con voz potente, ha caído Babilonia. ¿Le gustaría a usted de participar en este movimiento esta hora? ¿De reparar lo que no fue hecho por el segundo ángel? Dios hoy está buscando, hermanos, porque esta hora es hora de juicio. Dios quiere salvar todos los seres humanos. Y por tanto Dios quiere que sea dado este mensaje. Y oí otra voz del cielo diciendo, salid de Babilonia, pueblo mío, porque Babilonia ha caído, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Hermanos, ahí está el plan para la iglesia. Esto es lo que usted tiene que hacer hoy, y yo lo que tengo que hacer. Y la sierva de Dios dice, combinad para esta potente voz, para este último arranque, para el alto clamor, combinad la obra médico misionera con la proclamación de ¿qué? Del mensaje del tercer ángel. Hacer esfuerzos metódicos y organizados para sacar a los miembros de la iglesia, ¿de dónde? Del nivel de inactividad. Hay otra cita que dice, del nivel de muerte. ¿Dónde estamos, hermanos? En un nivel de ¿qué? De muerte, de inactividad, en que han estado durante años. Enviada a las iglesias,
obreros que vivam de acordo com os princípios da reforma para a saúde e que compreendam a necessidade de dominar o apetito. ¿Dominar quê? O apetito. Pois, de lo contrário, será uma trampa para a igreja. Vede se entonces não penetrará o aliento de vida em nossas igrejas. É necessário introduzir um novo elemento na obra. O povo de Deus deve compreender sua grande necessidade e peligro e fazer a obra que tenha mais a mano. Esse está pesado, não? Quando uno vem aqui, como uno tem que ser? Vivir a verdade presente. Não só falar teoria, uno tem que viver em harmonia. E Deus vai dar poder, irmãos, para esta obra. Especialmente na obra final que se hace em favor da igreja. Em el tempo del sellamento. ¿Quando? Agora. Agora é o tempo del sellamento. De los 144,000 que han de subsistir sem defeito. Como, hermanos? Sem defeito. Aí está muito claro, dice, essa é a primeira, 2 de Coríntios 7:1, diz o mesmo. Delante del trono de Deus sentirão muito profundamente os hierros de los que professam ser hijos de Deus. Allá em meu país há muitos pericos, não sei se você conhece assim com este nome. Hace um griterio, não? A la madrugada. E que estão fazendo eles? Comendo o quê? Lodo, barro, arcilla. E você vai dizer, por que estão comendo arcilla? Será que estão, já não encontram hojas e não encontram frutas e estão comendo barro? É que os científicos estudaram, hermanos, e descobriram que eles, por la manhã, comem uma hamburguesa assim de barro, de arcilla, e depois vão comer aí uns frutos que são muito nutritivos e, a la vez, são tóxicos. Ah, hermanos, qual universidade esses pericos foram estudar para entender que o barro é um elemento depurativo? Quem os está guiando? Quem os está ensinando? Quem os está ajudando a curar sua enfermidade? Porque o tóxico lhe ia enfermar, não? Quem les está acudindo? É Deus. Não valemos eu e você mais que um perigo? Será, irmãos, que Deus nos quer ajudar a esta hora? Quantos queremos consagrar-nos agora esta semana, irmãos, e dizer, Senhor, por tu graça e misericórdia, quero entrar em lugar santíssimo, purificar meu corpo, purificar minha sangue, purificar meus riñones, purificar meu hígado, para que o Espírito Santo pueda venir com poder e que eu pueda dar este mensaje com voz potente a las pessoas. Amém? E, irmãos, hoje Jesus nos invita para que nos preparemos para acercar-nos a seu trono de graça e misericórdia. Esta tarde não pierda, hermano. Vamos falar sobre a glória de Deus. Adentrar em el lugar santíssimo é a última parte do processo do povo de Deus em esse planeta. A glorificação, como leemos aí, Deus vai ter um povo sem mancha, sem arruga, sem defeito, um povo puro. Que Deus nos bendiga para que podamos ser participantes deste povo esta hora. Amém? Que Deus nos bendiga.